Vamos a explicarles cómo funciona este multímetro. Primeramente, aquí nos dice que es para voltaje alterno. Vamos a hacer la medición. Primeramente, aquí la punta roja, vamos a colocarla en esta terminal, porque dice aquí volts, ohms, y aquí es el común, entonces el cable negro. Observen. Vamos a medir entonces ahora el voltaje en este contacto. A ver, observen. En este caso va la punta negra y la punta roja y vamos a mirar que nos da 122 volts. Para el voltaje alterno es indistinto cómo van las puntas. Vamos a voltearlas y observen. Ahora vamos a cambiar y de todos modos nos da el valor 122 volts. Entonces es la entrada corta y la entrada larga, y entonces es indistinta la manera de cómo medir el voltaje alterno. Proseguimos. Esta parte es para medir lo que es el voltaje directo, o sea, el voltaje de las pilas o de las baterías. Aquí hay que volver a colocar las puntas en esas terminales. Aquí sería el común, el cable negro. Y en esta terminal, aquí dice voltaje ohms, aquí va el del voltaje. Entonces ahora vamos a medir lo que es el voltaje directo. Lo podemos hacer con una pila o batería. Vamos a medir el voltaje directo. Adelante. Observen que nos marca en este caso 4.8 volts. Aquí es importante la polaridad. En este caso aquí es el negativo y aquí el positivo. ¿Qué pasaría si se invirtieran las puntas? Observen, al cambiar las puntas va a aparecer aquí un signo negativo, que significa que no está correcta la polaridad. Entonces hay que cambiarla. Adelante. Y de esa manera se hace. Entonces el rojo es el positivo y el negro es el negativo. Así lo indica la pila. Nos acercamos, vean negativo y vean positivo. Ahora, esta perilla que está acá es para medir lo que es milivolts, o sea, hace valores menores a 1 volt en corriente directa. Igual son las puntas. En este caso no lo vamos a medir porque no tenemos algún accesorio con bajos voltajes, pero todos aquí observen, solamente va a marcar milivolts, menos de 1 volt. Observemos que aquí aparece esta función en amarillo, es para medición de temperatura. No tenemos ese accesorio, por eso no se va a medir, pero tendríamos que oprimir este botón y vean, nos marcaría lo que es temperatura en grados centígrados. Entonces ya sabemos para qué es esta parte en amarillo. Regresamos a lo que son milivolts. Ahora, la siguiente función tiene varias, son para varias características o para varias mediciones. En este caso es para ohms. Entonces vamos a medir la resistencia. Vamos a ver aquí cuánto mide esta resistencia. Observemos. Y vamos a unirlos a las terminales de las puntas del multímetro y los caimanes. Observen. Y vamos a mirar que los ohms de esta resistencia aproximadamente son de 218.2 ohms. Cabe mencionar de que debe ser sin corriente y que también podemos voltear las terminales. Aquí no hay polaridad en cuestión de la medición de la resistencia. Entonces observen, se cambian y de todos modos nos va a dar el mismo valor. Entonces en medición de resistencia no importa la polaridad, y observemos que nos sigue dando el mismo valor, 218 ohms. Entonces
Cabe mencionar que esto que está aquí es para medir lo que es la resistencia. También tiene otra función que es la de continuidad, para detectar si un cable es el mismo. A ver, vamos a, en este caso con el Caimán, sería en la punta negra, y luego vamos a ver lo que es la punta roja, y vamos a observar. Para que haga la función de continuidad tenemos que oprimir este botón. Vamos a acercarnos y entonces ya empieza a sonar. Observen, significa que es el mismo cable. Quitamos, oprimimos esto, ya no suena, pero de esa manera podemos identificar si un cable es el mismo o se ha cortado, y lo podemos saber con continuidad. Ahora también tiene la función de medir un capacitor. Para esto vamos a oprimir acá y ya son mediciones de capacitores en nanofaradios. Vamos a observar. Estamos midiendo entonces cuánto mide el capacitor, y aquí nos da lo que es 94.1 nanofaradio, midiendo un capacitor. Aquí estamos viendo que dice que mide 100 microfaradios. Señálalo. Ahí observen el microfaradio. Entonces vamos a ver, ponemos las puntas de las terminales y el capacitor, y vamos a observar lo que es la medición. Observen, la medición era de 100 microfaradios y aquí nos está dando lo que son 94.1 microfaradios. Hace un rato había dicho nanofaradios, pero son microfaradios. Así es como medimos entonces la capacidad de este dispositivo llamado capacitor. Este es otro capacitor y vean que su capacidad es de 1000 microfaradios, y vamos a observar que nos da aproximadamente 999 microfaradios. Ahora, aquí no importa la polaridad a la hora de medirlos de esta manera. Vamos a cambiar los puntos donde va el negro y donde va el rojo, y de todos modos nos va a dar el mismo valor aproximadamente, aunque aquí fue una cantidad más exacta. Bueno, no está bien, 999 microfaradios. Observen, midiendo entonces lo que es, en este caso, un capacitor, y las puntas también es en común, y aquí voltaje ohms, diodo y también para capacitor. Entonces recuerda muy bien que para medir lo que es, en este caso, los capacitores, hay que oprimir esta tecla amarilla y ya nos va a dar aquí, por ejemplo, haciendo que es nanofaradios, puede ser microfaradios dependiendo de su capacidad. Ahora nos vamos a esta parte que son lo que son, valga la redundancia, diodo. Vamos a hacer entonces la medición de un diodo, sobre todo verificando su polaridad. Este es un diodo y en este caso aquí estaría lo que es el ánodo y es el cátodo, donde está la franja gris. Estamos viendo un diodo más de cerca, entonces el ánodo lo vamos a señalar, y el cátodo, donde está la franja gris. En este caso vamos a observar también la punta en la terminal COM, y sería la negra, y la roja donde dice voltaje ohms y diodo. Entonces la punta negra debe ir en el cátodo, y la punta roja debe ir en el ánodo.
entonces va a marcar un valor. Eso significa que está en un buen estado. Los diodos que tengan valores de 0.5 a 0.8 significa que son funcionales, en buen estado. Si diera otro valor, significa que ya se quemaron. Ahora vamos a ver qué pasaría si invertimos las puntas. Yo pongo el rojo. Hay que tener cuidado porque si no sabemos dónde va correctamente, entonces no nos marcaría. Aquí lo que estamos haciendo es que el ánodo, que es el positivo, lo estamos colocando en el cable negro. Y el cátodo, que es el negativo, con el cable rojo. Por eso no nos marca. Tiene que ser correctamente. El rojo tenía que haber estado en el ánodo y el negro en el cátodo. Ahora vamos a comprobar, vamos a verificar, vamos a regresar como debe de ser. Observen. Así es que como se mide y se comprueba si está en buen estado un diodo. Continuamos con la siguiente función, que es para miliamperes. Se mueve la perilla y la primera parte es para miliamperes en corriente alterna. Para eso, como vamos a medir miliamperes en corriente alterna, vamos a cambiar esta punta roja aquí, que es miliamperes y microamperes. Ya se cambió. Ahora vamos a hacer el circuito para hacer la medición. Esta sería la fuente de alimentación. Le ponemos un caimán. Luego iría hacia el foco. Le ponemos un caimán a la otra parte del foco. Ahora la punta del foco iría al multímetro. Le ponemos en este caso a la otra punta de la clavija un caimán para cerrar el circuito con, en este caso, con la otra terminal del multímetro. Observen entonces el circuito, cómo es que está. Podemos volver a repetir lo que es la clavija, cualquiera de los cables, en este caso con caimán va hacia el foco. Ahora de el otro cable del foco sale un caimán e iría hacia la punta del multímetro y luego, que sería la roja, la punta del negra del multímetro iría, en este caso, hacia la otra línea de la clavija y vamos a comprobar. Está en serie el multímetro, aquí va a encender el foco a la hora de conectarlo y vamos a medir el voltaje, perdón, la corriente. Ahora vamos a verificar. Enciende ahí el foco. Vamos a ver cuánto es la corriente que nos está marcando. Vamos a acercarnos y nos dice que la corriente de este foco aproximadamente es de, aquí nos dice 19.42 miliamperes. Nos acercamos y observamos. Entonces se coloca el multímetro en serie para lo que son miliamperes. En corriente alterna. Observen en general cómo está el diagrama. Ahora, si queremos medir lo que es corriente directa, observen que sería en este punto. Entonces aquí es corriente directa, pero en miliamperes. Entonces yo tengo que oprimir este botón porque ya pasaría en directa. Si le vuelvo a oprimir, sería en corriente alterna, pero como ahora voy a hacer el ejercicio de corriente directa, lo oprimo y recuerden, debe estar aquí
para lo que son miliamperes. Vamos a medir entonces lo que es corriente directa, y ya comentamos que corriente alterna, aquí ya dice miliamperes DC, oprimimos, sería alterna, pero nos interesa directa, entonces lo oprimimos ahí. Esa es la resistencia, la vamos a conectar con el LED. Adelante. Lo pudimos hacer con un protoboard, pero aquí lo estamos haciendo de una manera más práctica, más clara. Entonces vean cómo aquí va al positivo. En este caso, observen, es la pata más larga, el positivo, que va a la resistencia. Pues Ahora vamos a ver, a conectar, que funcione, que encienda con la batería. De este lado es el positivo, cable rojo, y va al positivo de la batería, observen. Adelante. Y luego el cable negro sería el negativo, y vamos a ver cómo va a encender. Ya que verificamos que ha encendido, tenemos que colocar el multímetro en serie. Aquí no hacemos nada porque aquí está en común y está microamperes y miliamperes. Entonces vamos a separar para hacer la medición. En la parte de la resistencia, el cable rojo de la pila lo ponemos a la punta del multímetro, y la punta negra del multímetro la vamos a poner a la resistencia y a través del caimán. Y observen cómo ya encendió. Ahora vamos a verificar cuál viene siendo la corriente en miliamperes. Esta corriente que nos va a dar es de 0.46 miliamperes en corriente directa, pero que es un valor muy pequeño. Podemos también ponerlo en microamperes también en corriente directa. Vamos a verificar. Primeramente desenergizamos, movemos a microamperes, está en AC, lo queremos en DC, ahí está. Y ahora vamos a cerrar el circuito, alimentamos el sistema y ahí encendió, y vamos a ver exactamente cuánto nos da en microamperes. Dice que nos da 400, aproximadamente de 300 a 400 microamperes, y ahí está encendido el LED. Verificamos entonces que está encendido. A ver, desconecta una punta para que se vea que se apaga. Pero enciéndelo y vamos a ver. Nos marca de 200 a 300 microamperes. Ahora, cabe mencionar que podemos fijar el valor oprimiendo aquí y queda congelado. Lo oprimo aquí en auto hold y va a variar. Entonces, si queremos mantener firme una cantidad o un valor, sería en este punto. Y también aquí, si es aquí movemos las partes. Aquí no era oprimir esta parte, sino quería yo oprimir en este punto para que nos dé la intensidad. Vamos a pensar que es de noche y oprimimos en este punto. Entonces, de forma general, así funciona este multímetro. Ya vimos entonces lo que es voltaje alterno, directo, milivolts, continuidad, ohms, capacitor, diodo, miliamperes, microamperes. También, si yo quisiera lo que es amperes, o sea, valores mayor de 1, puede ser aquí, pero para esto lo que tendría que hacer es mover, en lugar de microamperes y de miliamperes, para dar esta punta a esta parte. En general, así funciona este multímetro.
Esperamos y te haya servido en funcionamiento en forma general ese tipo de multímetro. Coméntanos qué tal te ha parecido el video. Ya lo has utilizado, conoces todas sus funciones, conoces tipos de multímetros. Haznoslo saber.